Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas y a todos los amigos en general que tienen la oportunidad, el privilegio de poder participar de este estudio de la Palabra de Dios que Dios ha dispuesto en su gran misericordia, un último mensaje para este mundo. El mensaje que el pecador necesita en este mundo, el mensaje que debe ser llevado hasta los confines de la tierra. Para este tiempo toma el nombre de el mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 135 de esta serie, de justificación por la fe. Ahora, por la gracia de Dios, vamos a continuar este estudio. Estamos muy agradecidos que Dios permite que estemos perseverando en estudiar este estudio y estamos llegando casi a la parte central, al punto principal, al eje mismo de este mensaje. Porque si no logramos entender la parte más principal, así como los constructores tienen que poner una cimentación firme, los antiguos constructores, ellos tenían que buscar la piedra angular, la piedra de la esquina. Si no tenía esa piedra angular, esa casa estaba condenada a caer. Jesús representó que Él era la piedra angular. Sin esa piedra, la casa caía, porque no podía soportar las tempestades y todos los males de este mundo. Así entonces nosotros estamos en este estudio, en la cimentación, podemos decir, en lo más importante de este estudio. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando el significado del altar del sacrificio, donde el cordero que representaba al pecador era consumido totalmente a cenizas. Eso era una señal de que el pecado debía terminar en una forma total, completa para el verdadero creyente, el nuevo creyente que ahora le toca volver a ser un templo, un santuario viviente, debía poner fin a la vida de pecado, a la vida carnal, a la mente humana egoísta. Lo mismo significaba la Pascua. La Pascua es que Dios con su poder hace abandonar el mundo, la esclavitud y todos los males, los afanes de este mundo y todas las cosas de este siglo. Y Cristo con su poder lo libera de los poderes de este mundo y un cambio total. La vida de pecado queda atrás. Una vida dirigida, guiada y garantizada por Cristo. Así como Dios lo condujo en el día con la columna de nube y en la noche con la columna de fuego y con su presencia en el santuario. Esa es la nueva vida. Todo eso tuvo su cumplimiento en Cristo, hemos visto. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos comprender cómo es que nosotros podemos apropiarnos de la Pascua, de la muerte de Cristo, de aquel Cordero que era sacrificado. Nosotros necesitamos comprender, eso significa la entrega, entregar nuestra vida completamente y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, no a Cristo como el Salvador del mundo, sino como un Salvador nuestro que va a vivir con nosotros, que va a andar con nosotros, que Él es el sumo sacerdote que va a limpiar, purificar nuestra vida completamente para vivir una vida santa, una vida sin pecar en este mundo, pero en carne pecaminosa. Eso no quiere decir que la carne va a ser santo y que ya no va a existir la vida carnal. La vida carnal, como dice Pablo, tiene que estar crucificado en la cruz.
Eso es lo que estamos estudiando y ahora vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior hemos detallado que el pecador en el Antiguo Testamento no tiene esperanza. No hay esperanza de que el pecador con vida pecaminosa pueda cambiar. Por eso Jeremías 13:23 nos decía de que mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. No puede el hombre pecador habituado, acostumbrado a hacer el mal, no puede cambiar. Por eso, en el plan de salvación, ese pecador debe morir, debe ser consumido en el altar del sacrificio, debe aceptar la Pascua y abandonar Egipto bajo la dirección del Espíritu Santo y con el poder de Dios. Y al aceptar a Cristo crucificado, Cristo murió, dice, para que el pecador deje de pecar si acepta a Cristo como su Salvador personal. Esa es la esperanza. Sin eso no hay esperanza. Y hemos visto también cómo la Biblia ahora ampliamente habla de que el justo vivirá por la fe ahora. Es justo, es santo, es perfecto, es hijo de Dios, está nuevamente recibido, adoptado en la familia de Dios. Está injertado, dice, en el tronco. Hemos leído eso en el libro de Romanos capítulo 11. Si la raíz es santa, dice, la rama silvestre que ha sido injertado, ahora es santo también. Por eso el cristiano nace en la vida santa. Entonces ahora vamos a seguir complementando. El Nuevo Testamento también nos habla cómo es el hombre pecador, el que ha nacido en este mundo ha nacido pues con carne pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Aún está comparado con los animales. El ser humano fue creado, dice, como un cordero, pero ahora dice, ya no es cordero, es lobo. La Biblia nos habla de eso y más adelante vamos a hablar. Entonces, brevemente, vamos a mencionar las referencias de la Biblia acerca del hombre natural, el hombre carnal, el hombre egoísta, que es lo que la Biblia dice. Efesios 2:3 dice, por naturaleza, el ser humano es hijo de ira. Así que, como hijo de ira, dice, está acostumbrado, dice, a los deseos de la carne. Siempre hace la voluntad de la carne. Así que no hay esperanza de que pueda mejorar ese hombre. Sigamos en Santiago capítulo 1:20. Dice, la ira del hombre no puede obrar justicia. Por eso el hijo de ira, como hemos leído en Mateo 3:7, dice, generación de víboras, hijo de Satanás. San Juan 8:44, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese es el hijo de ira. Y Santiago 1:20 dice, los hijos de ira, dice, no pueden obrar justicia, no pueden aprender a hacer lo bueno, no pueden dejar el mal. Por eso no hay esperanza de que mejore, está condenado a morir. Gálatas o Romanos 6:16 y 20. El hombre natural dice, somos esclavos del pecado. Nos hemos sometido, dice, al pecado. Segunda Timoteo 2:26, somos cautivos, dice, de su voluntad. ¿De quién? Del enemigo. Porque Satanás venció a Adán y Eva, y nosotros hemos nacido así esclavos, cautivos. Somos seguidores o hijos de Satanás. Y no podemos liberarnos con la vida religiosa o queriendo obedecer a Dios. Necesitamos a Cristo el libertador. Pero Cristo cuando nos libera, ahora nos da nueva vida. Tenemos que nacer del Espíritu Santo, un nuevo hombre. No es el hombre antiguo el que va a ser liberado y va a comenzar a andar una vida libre, sin pecado, no. El hombre
cautivo está condenado a morir. Romanos 7, versículo 15, 19, versículos 5 y 6 dice Pablo: en mí, dice, no mora el bien, en el ser humano natural. No mora el bien, sino dice que mora, dice, el pecado con sus pasiones pecaminosas. En Romanos o en 1 Corintios 15, 52 y 53, tenemos, dice, un cuerpo corruptible, o sea, un cuerpo que se corrompe solo. ¿Y cuándo ese cuerpo corruptible tendrá solución completa? Solo, dice, en la segunda venida de Cristo será transformado. Ahí recién desaparece ese hombre viejo, ese hombre natural. Hasta ahí debe estar, ¿dónde? Debe estar en la cruz. Y debe morir cada día, hasta que cuando Cristo venga o termine el tiempo de gracia, termine y sea transformado. Por eso el cristiano tiene que cada día luchar la batalla de la fe, de confiar en Dios solamente, no confiar en el viejo hombre, no confiar en su mente, no confiar en su voluntad, no confiar en sus costumbres, en sus hábitos, en sus inclinaciones, en nada. Someterse a Cristo, porque Cristo vive en el nuevo hombre, en el justo, en el hombre espiritual. En ese mismo libro, 1 Corintios, capítulo 15, versos 50 y 51, dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El hombre carnal, nacido de carne y sangre, no puede cambiar ni mejorar para entrar al cielo. Debe ser transformado a la venida de Cristo. Pero en el nuevo nacimiento, cuando el pecador entrega todas sus cargas, o sea, su vida carnal, su mente carnal, su corazón egoísta lo entrega, que es la mayor carga, es la máquina que produce pecado, hay que entregarlo a Cristo. Pero también hay que entregar las demás cargas, todas sus ganancias, todos sus bienes, todo lo que ha acumulado en este mundo. Esa es la otra carga, porque si no, el hombre viejo va a bajar de la cruz, se va a levantar y a cuidar sus cosas, sus bienes, a hacer respetar sus ganancias, sus riquezas. Pero para que no acontezca eso, debe entregar todo a Cristo, dice. Ahora sí, entonces, el hombre espiritual recibe el poder de Dios, gracia, para poder vencer, para poder dominar, para poder frenar, para ponerlo en la cruz al hombre viejo. Así va a funcionar el nuevo hombre, el hombre espiritual va a crecer, el justo va a crecer en justicia, el santo va a crecer en santidad, el hombre perfecto va a crecer en perfección hasta dar los frutos del Espíritu Santo. El crecimiento no es del hombre carnal para mejorar, no. Por eso dice, la luz de los justos es como la luz de la aurora. Romanos 6:12 y Romanos 6:6, ¿qué dice? El pecado, dice, reina en un cuerpo mortal. Como el pecado reina, el rey domina, el rey impone, el rey maneja, al rey hay que obedecer. Ese es el pecado que reina en el corazón del mortal. Y Romanos 6:6, ¿qué dice? El hombre viejo, dice, debe morir crucificado con Cristo, para que el pecado ya no reine, debe ser destronado. En 1 Corintios 3:3 dice, somos carnales. Por eso dice, hay celos, hay contiendas, disensiones. Y Santiago capítulo 4, verso 1 y 2, Santiago 3, 14 y 15 dice, ¿de dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones, del corazón malo, dice, donde está la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, diabólica, animal, dice. Por eso el hombre natural está condenado a morir. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, le son locura.
Así que el hombre natural nunca va a entender espiritualmente la palabra de Dios ni la ley. Y para el hombre carnal, dice, la vida espiritual es locura. Parece una locura renunciar a las cosas de este mundo, dejar la vida en la ciudad, dejar su casa, dejar su familia si es que no quiere, dejar su trabajo, dejar su empresa, dejar su profesión, dejar la alimentación del mundo, dejar la educación del mundo, dejar todas las cosas de este mundo. Es locura. Pero necesariamente si quiere vida eterna, si quiere vida nueva, tiene que estar dispuesto a dejar. Y la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, Cristo mismo lo va a hacer dejar. Y si es que el mundo no quiere soltarle, Dios va a mandar plagas para ellos. Con mano poderosa lo va a arrancar, con mano poderosa lo va a sacar del mundo. Esa es la buena noticia, que hay solución para el hombre pecador. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, ya hemos leído. Romanos 8:1-10 dice, la carne es débil, la carne es enemigo de Dios. El hombre carnal, dice, no puede obedecer la ley, no puede sujetarse a la ley de Dios, imposible. Es débil, siempre va a quedar, va a pecar, siempre va a pecar. Por más que prometa ser fiel, siempre va a pecar. Ese es el problema del ser humano natural. San Juan 6:63. La carne nada aprovecha, porque la palabra de Dios es espiritual. Así que la carne nunca va a creer. Por eso el pueblo de Israel, en carne humana solamente, 40 años no aprovechó nada, y se perdió, no entró a la tierra prometida. Así es la vida del ser humano. Necesitamos comprender que nosotros no vamos a cambiar, tenemos que morir en la cruz. Solamente Dios nos va a utilizar como instrumentos, como un medio, como un canal de tubo, para que por ahí pueda pasar la luz, para que pueda pasar el aceite, para que pueda pasar la vida de Dios y pueda llegar al mundo. Romanos 7:25. Pablo dice, con la carne sirvo a la ley del pecado. Así que el hombre carnal siempre va a servir al pecado. Romanos 8:5 dice, los que viven en la carne siempre piensan en las cosas de la carne. Siempre piensa, dice, en el mundo. Las cosas del mundo les gusta. Es fácil. Por eso 1 Juan 2:15-16 dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Dios no puede poner su amor en su corazón, porque tiene el amor al mundo, el amor del egoísta. Santiago 4:4 dice, el que ama el mundo es adúltera, porque, oh almas adúlteras, dice, ustedes aman el mundo, por eso son adúlteras. Así entonces, el que ama los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, las concupiscencias, dice, de la carne, son adúlteros. Dios no puede mejorarlos, no puede cambiarlos. Está condenado a morir. Por eso tenemos que renunciar a nuestra vida. Si alguno quiere seguir a Cristo, dice Lucas 9:23, niéguese a sí mismo. Decir, Señor, me niego, ya no sirvo para nada. Te entrego mi vida para que tú me liberes de la esclavitud y me puedas dar una nueva vida. Y Gálatas 6:8 es el último texto de la Biblia que vamos a leer del hombre natural, del hombre carnal. El que siembra en la carne cosechará corrupción. Y Romanos 1:29 dice, el ser humano natural está atestado de toda maldad, dice. Está lleno, dice, su corazón, su mente de pecado. Es un almacén de pecado. De allí entonces,
Cuando hay oportunidad salen los males. Por eso Jesús dijo, del corazón salen todos los males. Necesita cambio de corazón. Hay que desechar ese corazón. Hay que quebrantarlo, dice el corazón. Hay que romperlo en 1000 pedazos para que ahora Cristo pueda entrar a ese corazón que se entrega a Cristo y pueda crear un nuevo corazón, nueva vida, un hombre justo. Nace como Cristo, un hombre santo, para vivir una vida santa, así como los sacerdotes. Por eso el pueblo de Dios es real sacerdocio, tiene que vivir la vida de los sacerdotes. Pero ahora, como habíamos leído en la Biblia, ese hombre justo, santo, convertido, con nueva vida, ahora sí, Dios le va a conducir. Dios va a gobernar, tiene el amor de Dios en el corazón. Ahora es obediente, ahora es perfecto, crece en perfección. Va a producir los frutos del Espíritu, de Gálatas 5:22. Pero hay un problema, el hombre viejo está a su lado, ahí crucificado en el corazón, y está dispuesto a levantarse. Cada día el hombre viejo se levanta y quiere dominar, quiere hacer su voluntad. Por eso el ser humano natural tiene que ahora depender de Cristo, no hacer su voluntad, unir su voluntad a la voluntad de Dios y vivir una vida de obediencia. Y hemos leído en la Biblia, en el estudio anterior, en el libro de Ezequiel, capítulo 13, el verso 22, que decía, al justo Dios, dicen, no, al justo Dios no. A ver, vamos a leer, vamos a buscar mejor, en Ezequiel capítulo 13, verso 22. Ezequiel 13, 22, dice así, capítulo 13 de Ezequiel, el verso 22. Ese es el problema que existe. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristicé, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole aliento. Así que entonces, al justo se le puede darle tristeza con mentiras, pero Dios dice, al cual yo no doy tristezas, dice. Pero más el ser humano, ¿qué hace? El ser humano, dice, fortalece al impío. No puede cambiar esa situación. O si no, vamos a leer en Isaías 26:7. Dice, el camino del justo es rectitud, porque tú eres Dios recto. Ahora vamos a leer en Ezequiel 18:24. Si el justo se apartare de su justicia y se rebelare, dice, contra Dios y cometiere maldad, no se le tomará en cuenta, dice, sus justicias. La justicia del justo, dice, no le librará, dice, de su desobediencia. Ezequiel 33:12 y 13 dice, yo dejaré al justo, de cierto vivirás. Pero si el justo confiare en su justicia y hiciere iniquidad o pecado, Dios no podrá salvarlo. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y que nunca peque. Entonces el justo sí puede pecar. ¿Por qué? Porque
el hombre pecador, el hombre viejo está ahí en la cruz, está todavía con vida. Por eso Pablo dice, cada día debo morir, para no dar lugar a que el hombre viejo se levante y me lleve al pecado, de tal manera que el justo ahora pueda pecar. Proverbios 24:16 dice, si el justo dice, peca 7 veces, cae, vuelve a levantarse. Esa es la esperanza. ¿Por qué vuelve a levantarse? Porque tiene un intercesor, un abogado, que está intercediendo en el santuario celestial. Esa es la diferencia que el pecador tiene de la vida de Cristo. Aquí necesitamos resaltar, porque el justo ahora es justificado, tiene la justicia de Cristo, vive la vida de Cristo. El cristiano verdadero debe seguir el ejemplo de Cristo, debe vivir la vida de Cristo. Cristo, cuando nació en el Espíritu Santo, como un varón santo, Jesús en esta tierra vivió 33 años sin hacer su voluntad, sin dar lugar al hombre viejo, al yo. Jesús siempre dependió del Espíritu, de su Padre. Confiaba plenamente en que Dios, su Padre, le conducía. Dios, su Padre, le ponía las palabras, le daba las palabras para hablar durante su ministerio. Le daba su poder para hacer los milagros. Hacía las obras de su Padre, no hacía sus obras. Por eso el yo estaba muerto en Cristo, crucificado. Pero la pregunta es, si Cristo hubiera pecado, solamente un pecado, así como Adán y Eva, o como Satanás en el cielo, hubiera confiado en sí mismo, la salvación se hubiera perdido para el pecador, porque Cristo no tenía intercesor en el cielo. No había abogado para Cristo en el cielo. Entonces, basta que hubiera pecado, para siempre se hubiera perdido y toda la humanidad se hubiera perdido. El plan de salvación se hubiera echado a perder. Por eso Jesús dependió permanentemente, desde su nacimiento hasta su muerte, hasta su resurrección, dependió del Espíritu Santo. Nunca dio lugar a la carne, porque no tenía intercesor abogado. Pero la gran noticia, la buena noticia para el pecador que quiere nacer a vida nueva, la noticia es que el pecador tiene intercesor. Cristo mismo, que vivió en este mundo, que experimentó la lucha contra el pecado, contra Satanás, contra el yo, Él está intercediendo en el cielo. Por eso dice, si el justo cae 7 veces, dice, se vuelve a levantar. O en el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga. Los que han entregado su carga de su yo, los que han entregado la carga de los afanes de este mundo, de las preocupaciones de este mundo, de este siglo, a Cristo le han entregado su vida. Ese justo dice, si el justo cae, dice, vuelve a levantarse. Jamás dejará, dice, Cristo caído al justo. Por eso está intercediendo. Esa es la gran ventaja que el creyente tiene. Por eso necesitamos estudiar la intercesión de Cristo. Ese es otro estudio que ustedes pueden estudiar. Si algún día hay tiempo, podemos estudiar. Continuemos. Jeremías 20:12 dice, tú, dice, oh Dios, pruebas al justo para ver su mente y su corazón. Así que Dios prueba a quienes. Dios prueba a los justos. Dios no puede probar al pecador, porque el pecador va a fracasar en la prueba.
Entonces nosotros, si no somos justos, si no hemos nacido a vida nueva, si no hemos entregado nuestra vida a nuestro yo, si no hemos entregado todo lo que tenemos en este mundo, como hemos leído, el justo es administrador. Todos los bienes que Él ha entregado a Cristo ya no son suyos, sino recibe como administrador. Entonces el justo tiene un intercesor. Y Cristo, ¿qué hace? No lo va a dejar caído, lo va a levantar. Ahora, si no quiere que lo levante, si no quiere volver otra vez a renunciar al yo y nacer a vida nueva, entonces pues quedará perdido. Jeremías 20:12 dice que Dios prueba al justo, no al pecador. En vano el pecador puede decir, Dios me está probando. No, solamente está cargando su cruz, está sufriendo su vida pecaminosa. Lo que él ha sembrado está cosechando. Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere el justo, Dios no se agradará. En 1 Pedro 4:18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Así que el justo tiene que mantenerse justo en este mundo. Tiene que aferrarse a Cristo que vive en él, a Cristo que le guía en él. Siempre a Cristo debe tomarlo y confiar su vida para que Cristo sea su capitán, que maneje su vida, que Cristo sea su rey, que Cristo sea su maestro, que Cristo sea su arquitecto, para que pueda desarrollar su carácter santo, para que le dé crecimiento. Entonces en el libro de Proverbios capítulo 10, el verso 24, 25, 30 dice, el justo permanecerá firme, dice, en Cristo, jamás será removido. Esa es la seguridad. Si el verdadero cristiano permanece en Cristo, conectado, permanece orando sin cesar, hablando sin cesar, porque la oración es hablar con Dios como con un amigo. Si vive con Cristo, hablando día y noche, permanentemente con Cristo, jamás será conmovido, jamás caerá. La seguridad de mantenerse justo, recto, perfecto es no desprenderse de Cristo, para no dar lugar al viejo hombre que está ahí en la cruz esperando. Esa es la seguridad. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es Dios, a él corre el justo y quedará seguro. Así que el justo que ha renunciado al mundo y no quiere volver al mundo, ni a las cosas del mundo, ni a hacer su voluntad, ni a obedecer al yo, entonces dice, estará seguro porque torre fuerte es Dios. Será protegido con Cristo. Cristo es la ley real que protegerá. Eso es el Evangelio de las buenas nuevas, la buena noticia que el creyente puede asegurar su vida cristiana. La palabra de Dios nos dice, vamos a leer ahora en San Juan, capítulo 10, el verso 11 y 14. Dice así. Cristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye
porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús dice: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces aquí hay otra lección en la Biblia. El ser humano pecador es una oveja perdida y necesita ser buscado por el buen pastor. Pero el espíritu de profecía nos enseña una lección importante de esto. En el libro Evangelismo, página 163, hablando del lobo y el cordero, ¿qué podemos aprender? Dice así: no tenemos tiempo que perder. Los poderes de las tinieblas están trabajando con intensa energía. Y Satanás avanza con astucia para sorprender a los que duermen. Tal como lo hace un lobo para apoderarse de su presa. Tenemos amonestaciones que debemos dar ahora. Tenemos una obra que debemos realizar ahora, porque pronto será más difícil hacer lo que nos imaginamos. Hoy no necesitamos dormir, porque el lobo nos está buscando. Satanás dice: como león rugiente, como el lobo nos busca, y a los dormidos los sorprenderá. El Señor está por venir. Oímos los pasos de un Dios que se aproxima para castigar al mundo por su iniquidad. Debemos prepararle el camino, desempeñando nuestra parte en la preparación de un pueblo para este gran día. Haced resonar la alarma en todo el país. Decid a la gente que el día del Señor está cerca y que se ha aproximado con mucha prisa. Nadie quede sin amonestar. Hoy en día el justo es llamado a amonestar. Su trabajo es llevar las buenas noticias de que uno puede liberarse del lobo, del león rugiente, de Satanás que lo ha esclavizado. Necesitamos mantener esa actividad. El trabajo del justo es el negocio de Cristo, el trabajo de Cristo. El justo ya no se ocupa en las cosas de este mundo, ya no se preocupa, dice, por la comida, por la bebida, por el vestido, por nada de este mundo, porque ahora es hijo de Dios, su Padre que es Cristo, Él le va a alimentar, Él lo va a mantener firme, Él lo va a cuidar, Él le va a guiar. Por eso aceptó a Cristo como su Salvador personal. Pero el que no tiene a Cristo como Salvador personal, siempre va a buscar las cosas de este mundo. Esa es la gran diferencia. En el libro Fe y Obras, página 45, dice: el Señor nos advierte que si les fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. El ropaje de oveja parece tan real, tan genuino, que el lobo puede distinguirse únicamente cuando acudimos a la gran norma moral de Dios. Allí descubriremos que son transgresores de la ley de Dios. Hoy en día, dice, los religiosos, los profesos creyentes, solo tienen, dice, ropaje de oveja. No son ovejas. Tienen, dice, el corazón de lobo. El corazón de pecado, porque son hijos de ira, así como el lobo está de cólera buscando su presa. Ese es el problema, esa es la lección a aprender. El ser humano tiene ropaje de lobo. ¿Qué nos dice en este libro? El libro dice Conflicto de los Siglos, páginas 197-198.
A ver. Y también hay otro libro que aquí necesitamos leer. Este libro es Testimonios sobre la conducta sexual y el carácter, página 228. Dice así: como ministro, por sus prácticas inicuas, un hombre a quien el pueblo ha puesto como guardia sobre los muros de Sión, ha sido el causante de sus tentaciones. Un lobo vestido de oveja. A ver, voy a repetir. Esto está interesante, necesitamos saber. Como ministro, por sus propias prácticas inicuas, un hombre a quien el pueblo ha puesto como guardia sobre los muros de Sión, ha sido el causante de sus tentaciones. Es un lobo vestido de oveja. Aquí necesitamos aprender dos lecciones. En el libro anterior, Fe y Obras 45, hemos visto que el profeso cristiano, el religioso, que sigue pecando, no vive una vida santa, no vive una vida de justicia, tiene ropaje de oveja, pero es lobo. O sea, apariencia de piedad. Exteriormente parece oveja, pero solo tiene ropaje de oveja, pero por dentro es lobo. Y aquí nos habla que un pastor, un ministro, que vive pecando, que no es justo, que no es santo, que no ha nacido a vida nueva, no es hombre espiritual, sigue siendo un hombre carnal, que solo practica la palabra de Dios y siempre peca, y hace pecar a otros, da mal ejemplo, es un lobo vestido de oveja. ¿Qué nos dice en este libro, Conflicto de los Siglos 197-198? Nos habla de Farel. Farel dice, aceptó gozoso la verdad. Es un reformador de la Edad Media, contemporáneo después de Lutero. Farel aceptó gozoso la verdad, dice, por medio de una conversión parecida a la de Pablo. Salió de la esclavitud de la tradición y llegó a la libertad de los hijos de Dios. En vez del sanguinario corazón del lobo hambriento, tuvo, al convertirse, dice él, la mansedumbre de un humilde, inofensivo cordero, libre ya del corazón de toda influencia papista y entregado a Jesucristo. Aquí tenemos una verdadera conversión. Así como Pablo dice se convirtió, pero Farel reconoció que él fue libertado, dice, de las garras del enemigo, de Satanás. Ahora dice, él era hijo de Satanás y tenía, dice, un sanguinario corazón de lobo hambriento. Pero ahora libertado, dice, por Cristo, dice, al convertirse en hijo de Dios, ahora tiene, dice, un corazón de mansedumbre de un humilde, inofensivo cordero. Cristo era el Cordero de Dios. Así que esa es la lección que nosotros necesitamos aprender en esta oportunidad. Entonces, el ser humano natural, nacido en este mundo, es hijo de Satanás, es hijo de la serpiente. Por eso Juan Bautista dijo generación de víboras. Entonces el ser humano natural tiene corazón de lobo, corazón de quien tiene de león, podemos decir, pero por fuera tiene vestido de cordero. Eso somos. Por eso necesitamos renunciar al yo, al hombre carnal, con ese corazón de lobo. Y ahora necesitamos nueva vida. Si aceptamos a Cristo
que es nuestra Pascua, si entendemos también de que somos el Cordero que debemos ser sacrificados en el altar, y si aceptamos a Cristo crucificado para que nuestro yo pueda morir con Cristo, entonces Cristo Creador creará nueva vida con un corazón de Cordero, con un corazón de Cristo, con la mente de Cristo, dice. Pablo a eso llama la mente de Cristo tenemos, dice. El justo tiene la mente de Cristo, y con la mente de Cristo no puede pecar. Esa es la buena noticia en el plan de salvación. Ahora vamos a ver. El ser humano necesita escoger. Por eso Moisés decía: escogeos a quién quieren ustedes servir. Ahí está la vida y la muerte, la vida de pecado y una vida de justicia, de santidad. Necesitamos escoger el camino ancho, el camino angosto, la puerta ancha, la puerta angosta. ¿Cuál queremos? El camino angosto es Cristo, la puerta estrecha para entrar es Cristo, el Cordero, para nacer a vida nueva con corazón de Cordero, con carácter de Cordero, con imagen del Cordero. Pero el ser humano natural escoge camino ancho, puerta ancha, y corazón de lobo, dice, corazón de Satanás, hijo de Satanás, y tiene carácter de Satanás, carácter de este mundo, imagen de la bestia, y se prepara para la marca de la bestia. ¿Qué escogemos ahora? Ya hemos visto que el plan de salvación nos ofrece vivir una vida sin pecado en este mundo, sin pecar, en otras palabras. Entonces, ¿cómo es el camino de este mundo? Necesitamos saber. Discurso Maestro de Jesucristo, página 117. Primero leamos Proverbios 22:5. Pero en Discurso Maestro de Jesucristo 116 nos dice: la senda que os he trazado, dice Jesús, es estrecha. La entrada a la puerta es difícil, porque la regla de oro excluye todo orgullo y egoísmo. Hay en verdad un camino más ancho, pero su fin es la destrucción. Si quieres seguir la senda de la vida espiritual, debes subir continuamente, debes andar con los pocos, porque la muchedumbre escogerá la senda que desciende al mundo. Entonces, si queremos escoger la puerta estrecha, el camino angosto, la regla, el principio, la ley dice, tienes que renunciar al orgullo y al egoísmo, al corazón egoísta, a la vida carnal, al hombre natural, al hombre pecador viejo, tenemos que renunciar. Si no, no entramos por la puerta y no podemos seguir a Cristo por el camino angosto. Eso sería engañarnos de que podemos nosotros en la vida carnal caminar en el camino angosto. Solamente podemos caminar, dice, con la vida carnal, con la vida humana, en el camino ancho y entrar por la puerta ancha. Proverbios 22:5 dice: pero en el camino ancho, ¿qué cosa hay? Espinos y lazos hay en el camino perverso. Él cuida su vida y se aleja de ellos. Así que, ¿qué cosa hay en el camino ancho? El camino ancho es fácil, pero hay espinos y lazos. En el Nuevo Testamento, a eso el apóstol Pablo lo llama la cruz del pecador. El ser humano pecador nace con su cruz. Esa cruz es el lazo, esos son las espinas. Cargar
la cruz del pecador. El pecador carga su cruz en este mundo. Pero a esa cruz del pecador, al aceptar a cruz, Cristo tiene que renunciar. Ahora el nuevo hombre va a recibir la cruz de Cristo. Cristo dice, mi cruz es liviana, dice ligera. O se llama el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es, dice, liviana y fácil. Ahora veamos. Dice, no deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendiente es fácil. La ruta que desciende es fácil. El ser humano piensa que la vida en este mundo es fácil, porque hay dinero, hay trabajo, hay que ser profesional. Es fácil, dice, la vida en este mundo. Pero veamos. A todo el largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos. El pecador en este mundo tiene que sufrir penas y castigos, porque siembra mal, va a cosechar mal. Hay pesares y chascos, hay fracasos, hay advertencias para que no continúe. El amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden distinguirse fácilmente. Pero en el camino ancho Dios manda advertencias, el Espíritu Santo llama. Hay avisos que dice, tienes que volver, este camino es de camino de muerte. Es verdad que el sendero de Satanás parece atractivo, pero es todo engaño. En el camino del mal hay remordimiento amargo, dolorosa congoja. Por eso el hombre natural también se hace religioso en el camino ancho. Por eso su vida es dolorosa, es triste. Pensamos tal vez que es agradable seguir el orgullo y la ambición mundana, mas el fin es dolor y remordimiento. Los propósitos egoístas pueden ofrecer promesas halagadoras y una esperanza de gozo, pero veremos que esa felicidad está envenenada y nuestra vida amargada por las expectativas fingidas del yo. Ante el camino descendiente, la entrada puede relucir de flores, pero hay espinas en esa vía. La luz de la esperanza que brilla en su entrada se esfuma y desaparece en las tinieblas de la desesperación y del pecado. Y el alma que sigue esa senda desciende hasta las sombras de una noche interminable. El mundo está llegando, hermanos, a la noche interminable, una noche oscura. El mundo se está destruyendo. Ser religioso en el yo, en el hombre natural carnal, también va a terminar así. Por el camino de la muerte puede marchar todo el género humano, con toda su mundanalidad, con todo su egoísmo. El hombre carnal marcha allí, con todo su orgullo, el orgullo religioso. El fariseo marcha por ese camino, con la justicia propia, con el orgullo religioso. Su falta de honradez y su envilecimiento moral, con un carácter colérico. Hemos dicho que el hombre carnal, ¿cómo es su carácter? Un carácter de ira, se molesta, se ofende, se fastidia. Su carácter es agresivo, violento, regañón, chismoso, avaro, orgulloso, egoísta. Un corazón malo que nunca va a cambiar. El hombre natural es conformista, no quiere cambio de su vida, nuevo nacimiento no quiere, solamente se conforma con las mejoras de la educación mundana. A la final va a terminar mal, va a terminar enfermo, desarmado, en silla de ruedas. Ese es el final del ser humano carnal, no va a cambiar, por eso está condenado a morir. Pero ahora veamos el otro camino que necesitamos escoger. Dice, el camino de los transgresores es duro, pero la senda de la sabiduría
de los justos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Está en Proverbios 15 y Proverbios 3:17. El camino del justo entonces, ¿cómo es? Es deleitoso y es camino de paz. ¿Cómo es que el justo puede vivir en paz en este mundo? Eso es un milagro. ¿Cómo puede vivir feliz el justo en este mundo, donde el mundo está en destrucción? Ese es el otro milagro, esa es la buena noticia. Discurso Maestro de Jesucristo, página 117, dice, para el justo: por el contrario, el sendero que conduce a la vida es angosto y estrecha la entrada. Si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallaremos la puerta demasiado estrecha y no podremos entrar por la puerta. No habrá conversión, no habrá nuevo nacimiento. Si deseamos continuar en el camino de Cristo, debemos renunciar a nuestros propios caminos, a nuestros propios planes, a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad y a nuestros malos hábitos y a nuestras malas prácticas. Renuncia. Si no, no hay conversión, no hay nuevo nacimiento, no hay verdadero bautismo. El que quiere servir a Cristo no puede seguir las opiniones ni las normas del mundo. La senda del cielo es demasiado estrecha para que por ella desfilen pomposamente la jerarquía y las riquezas. No se puede ir llevando las riquezas, ni las jerarquías, ni los cargos, ni las comodidades de este mundo. Es demasiado angosta para el juego de la ambición egoísta. Con la vida egoísta no se puede marchar, tiene que estar en la cruz. Demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del ocio, los que quieren vivir en la comodidad, especialmente los ricos que no trabajan. Por ese camino no pueden andar. Por eso el joven rico se perdió. A Cristo le tocó esa labor, la paciencia, la abnegación, negarse a todas las cosas de este mundo, a la comodidad, a la ociosidad, negarse al reproche, a la pobreza y a la oposición de los pecadores. Lo mismo debe tocarnos a nosotros. Cristo se negó a todo. Si alguna vez hemos de entrar en el paraíso de Dios, necesitamos negarnos como Cristo. Página 118, Discurso Maestro de Jesucristo. Cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación, negarse por Él, por Cristo, cada prueba bien soportada, cada victoria lograda sobre la tentación, es un paso adelante en la marcha hacia la gloria de la victoria final. Si aceptamos a Cristo como nuestro guía, Él nos conducirá en forma segura la misma vida que recorrió Él. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el camino. Así que un pecador arrepentido que camina en ese camino no tiene por qué perderse, porque está clavado en la cruz y no puede hacer su voluntad. Ni uno solo de los que temblando lo buscan ha de verse privado de andar en la luz santa y pura. Así que el que entrega su vida a Cristo, todo lo que es y todo lo que tiene, andará en luz, dice, una vida santa, y no hay fracaso, no puede perderse, no puede desviarse, no puede pecar, porque la garantía está en Cristo, que es su guía, y Cristo mora en su corazón y tiene un corazón de cordero, un corazón espiritual. Aunque la senda es tan estrecha y tan santa que no puede tolerarse pecado en ella, todos pueden alcanzarla y ninguna alma dudosa y vacilante necesita decir: Dios no se interesa de mí. Así que Dios es el que se interesa, no tenemos que dudar. Puede ser áspero el camino, dice, y la cuesta empinada. Tal vez haya trampas a la derecha y a la izquierda. Quizás tengamos que sufrir penosos trabajos en nuestro
viaje. Puede ser que cuando estemos cansados y anhelemos descanso, tengamos que seguir avanzando, que cuando nos consuma la debilidad, tengamos que luchar, a que cuando estemos desalentados, debamos esperar aún, pero con Cristo como guía, no dejaremos de llegar al fin al anhelado puerto de reposo. Cristo mismo recorrió la vía áspera antes que nosotros y allanó el camino para nuestros pies. Él es el que nos guía. A lo largo del áspero camino que conduce a la vida eterna hay también manantiales de gozo para refrescar a los fatigados. Los que andan en las sendas de la sabiduría se regocijan en gran manera, aún en las tribulaciones, porque aquel a quien aman, su alma marcha invisible a su lado. Cristo dice marcha invisible al lado del justo, del hombre espiritual. A cada paso hacia arriba disciernen con más claridad el toque de su mano. Vívidos fulgores de la gloria del invisible alumbran su senda, y sus himnos de loor, entonados con una nota aún más alta, se elevan para unirse con los cánticos de los ángeles que le acompañan en la senda angosta. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que Dios bendiga su palabra. Hasta aquí hemos avanzado en nuestro estudio del camino estrecho y del camino ancho, del camino de los pecadores y del camino de los justos y de los santos. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Estudiemos aún más estas cosas. Amén.